Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fix Rugby, aquí junto a dos grandes invitados que tenemos hoy. El primero es el habitual, el que está todos los días aquí junto a nosotros. No lo tuvimos la semana pasada, pero hoy ya nuevamente en casa. ¿Cómo estamos, Rodito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Acá en un nuevo programa. Hoy con el álbum del Mundial, digamos, ¿no? Exacto. Creo que lo completamos. Tenemos toda la figurita. Tengo la de Seven, tengo la de Mundial, tengo la de rugby local, tengo la de campeón de rugby local. Así que creo que tenemos álbum completo hoy. Totalmente, porque ha participado absolutamente de todo y ya le damos la bienvenida con ese tremendo preámbulo al gran Francisco Pancho Bulanti. ¿Cómo estamos, Pancho? ¿Todo bien? Hola, Agus, ¿cómo estás? Rodo, gracias por... Te tengo que pasar después por abajo todos los galardones. Muchas gracias por la invitación y un placer acompañarlos. Pero no fue exagerado, realmente tenés una vida junto al rugby tremendamente extensa y en diferentes rubros, ¿no? O sea, nivel de selección, de clubes, bueno, como entrenador, en todo ámbito. Bueno, sí, arrancamos en el club a los 11 años. Allá estábamos en el colegio y me acuerdo que pasó gente del Trébol, pasó por los colegios a reclutar gente como jugadores, como todo. Y por allá nos anotamos con 4 o 5 amigos y bueno, ahí arrancó. También en la época en que jugás al fútbol, al rugby, al pádel también, era el furor del pádel en su momento. Y hacíamos de todo. Pero después a los 15 años, 16 ya el físico empieza a pedir que priorices una disciplina y obviamente creo que el rugby fue lo que más tiró básicamente porque lo más lindo de jugarlo con amigos, ¿no? Pero tremendo que haya aprendido así, ¿no? Con una visita de Trébol del club a los colegios, ¿no? Sí, siempre en el club siempre estamos intentando buscar nuevas ideas para ver cómo podemos reclutar más gente. A veces la gente piensa que en Trébol es muy fácil porque tenemos una ciudad, pero no es tan así. La verdad que cuesta muchísimo y si bien en los últimos años se ha abierto, pero bueno, ahora sí hay más colegios que están practicando rugby y se hace mucho más fácil quizás reclutar gente, pero sí, fue de esa manera. Te bautizaron ahí. Sí, me distraje porque pensé que... Bulanti, por favor. lo rebautizaron al Bula. Ahora sí, ahora sí. Se había reseteado. Estaban comiendo ticholo, les traje ticholo, estaban comiendo ticholo. Se distrajeron. Pasa. Nada, Pancho, la verdad que tenés una carrera muy amplia, como hablábamos recién. ¿Cómo fue tu pasaje al Seven? Hoy que estamos en el momento en el que están jugando los Teros Seven actualmente, donde tenemos el furor del Seven, ¿qué te acordás de esas épocas de Seven tuyas? Bueno, era una época en que prácticamente jugabas 15 y jugabas Seven. O sea, más o menos había 7, 8 jugadores entre el 2003, 2004, post Mundial de Australia, que ahí yo no estuve. Pero ahí arrancamos una camada nueva del 2004 al 2009, que fue para mí el retiro de Seven, que fue el Mundial de Dubái, donde había 7 jugadores que jugábamos 15 y Seven. O sea, terminaba la temporada de 15 en septiembre, octubre, terminaba un poquito más temprano, y ya arrancábamos con todo lo que es el Seven. O sea, era como otro planeta, ¿no? Los backs de la selección automáticamente pasaban al Seven prácticamente. Me acuerdo que le decíamos un G7, G7 que estaba Pachi, Arocena, Chapi Campomar, Nacho Conti, Manteca Martínez, no me quiero olvidar, pero creo que estaba Yayo Crosa también. Bueno, me está faltando uno más, pero me acuerdo que éramos 7 jugadores que, por ejemplo, en el Mundial de Dubái, asume un técnico argentino en el 15 y no pudimos hacer la pretemporada de Seven para el Mundial porque el técnico de 15 nos quería para preparar el campeonato argentino. Entonces, era todo muy con mucha pasión, pero quizás mal planificado, pero porque no había materia prima, ¿no? De hecho, ese año, por ejemplo, jugamos el sudamericano en San Pablo de Seven, totalmente pasado de patas, estábamos lentos, no teníamos físico, me acuerdo que perdimos con
con Brasil, primera vez que perdemos con Brasil ahí. Y después nos vamos, claro, el 15 se juega la clasificación a Nueva Zelanda también. Entonces era todo importante. Y después nos vamos a San Diego a jugar una fecha de circuito y después ya nos íbamos a Dubái. Al Mundial de Dubái. Y bueno, yo creo que eso terminó en el año, creo que 2016, 2017. Me acuerdo cuando me tocó ser técnico de Seven. Y me acuerdo nos juntamos un poco con la comisión directiva de la Unión ahí y dijimos, mira, estos jugadores, es cuando arranca un poco el profesionalismo en Uruguay con Peñarol. Pasado el Mundial 2015. Sí, si bien antes vos podías elegir en Seven, en determinadas ventanas, los mejores jugadores de los backs, como decís vos, de Uruguay, ya el 2017, cuando me tocó estar como head coach del Seven, ya tuve que elegir un poco del 25 hacia atrás de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que es sano, se sufrió mucho, pero bueno, hoy también se ven los frutos de todo eso, ¿no? Sin duda, y era otra etapa de clasificación también. En aquella época, meterse en el circuito era... No digo que hoy sea fácil, pero hoy hay otras herramientas. De hecho, Uruguay fue al circuito, bajó, volvió a subir. Ni que hablar que Uruguay es otro, y aprovechó su momento, pero hoy quizás hay otras ventanas para clasificar. En aquella época era prácticamente imposible. No, el otro día hablábamos con Mateo Viñals, ¿tá? Que Mateo es como que dice todo lo contrario, ¿no? Lo que le pasó, claro, por suerte deportivamente. Y como que ellos pensaban que le ganamos a Kenia, ahora creo que no sé en qué fecha fue, y pensaban Mateo, alguno que fue la primera vez que le ganamos a Kenia. Y yo le dije, mirá, le mandé un video, la primera vez que le ganamos a Kenia fue en el 2009 en San Diego, que era el primer partido del circuito, o sea, Uruguay iba, si perdía con Chile acá, no iba al circuito. Claro, pero si no iba de invitado. Era el invitado, o sea, eran 15 fijos y un invitado. Entonces vos tenías como que dice el factor sorpresa, era en el primer partido, ya después marchabas. O sea, porque después ya te tenían la ficha y te estudiaban. Y cuando más te empezabas a poner en ritmo y a divertir era el segundo día. Entonces, ese año estuvo bueno porque creo que fue la primera vez que Uruguay, creo que hubo otra también en el 2000-2001 que jugó casi todo el circuito. Fue la primera vez que jugó San Diego, el Mundial y Hong Kong. O sea, la primera vez que jugaba 3 fechas seguidas. 3 etapas. En tope. Entonces, y creo que el equipo explotó en Hong Kong. ¿Te das cuenta? Imagínate ahora los chiquilines que este fin de semana están conviviendo con ellos en el hotel, juegan partido de entrenamiento, se van el fin de semana que viene a Francia. O sea, claramente, como lo dicen ellos, te sentís a nivel porque sos parte del circo, ¿viste? Nosotros éramos como extraterrestres que nos metíamos y salíamos. De hecho, lo difícil que es competir contra tipos que vienen con ese rodaje y vos te metés por la ventana que venías entrenando, digamos, así entrenaban, pero otro nivel de exigencia, otras condiciones de entrenamiento. Otro mundo. Siempre hacemos una anécdota en el Mundial de Dubái, nosotros volamos, esta muy cómica porque hacemos San Pablo, Dubái, que son 17 horas en Fly Emirates en primera, ¿no? En primera de Emirates, imagínate, nadie sabía lo que era y parecíamos lo que te imagines. Y llegamos y nos meten en el medio de como que hicieron una isla, estos tipos adentro del Golfo Pérsico, hicieron como una palmera. Y nos meten en un hotel 7 estrellas en la punta de la palmera, ¿no? Y ese hotel tenía tipo, lo había inaugurado Madonna hace 2 meses, con Michael Jordan y todo, y tenía un parque de diversiones acuático, 14 restaurantes, 10 boliches, ¿viste? Y nosotros llegamos un lunes y jugábamos un viernes. Y éramos amateur. Entonces, el miércoles teníamos tarde libre y nos fuimos al parque acuático. O sea, quemamos pata como locos, pero ¿quién te va a quitar lo bailado? Claro, o sea, eso para uno que entra y sale de ese mundo, lo disfruta, pero no deportivamente. Los que estuvieron en ese mundial jugando para ganarlo, es todos los fines de semana a ese nivel, ¿no? Totalmente. ¿Y cuánto de eso que contás de esa época del Seven lo llevas a tu época de 15? Bueno, Rodo, ahí tenemos muchas de esa. Lo que hicimos nosotros, creo que el 2015 fue el punto de quiebre. Obviamente los del 99 y 2003, como se dice por ahí, era como ir a la luna, ir a un mundial. Pero nosotros como que creo que fuimos los últimos románticos de alguna manera, ¿no? Porque éramos 100% amateurs. El gimnasio estaba en el centro, la policlínica estaba en lo de Juanca, en el centro, y de noche ir al Country Hosteros, que eran
30 de ida, 30 de vuelta, a las 8:30 de la noche. Después de haber laburado o estudiado todo el día. O sea, yo creo que eso también te fortalece, obviamente, porque por eso llegamos a donde llegamos. Después la venida de, yo creo que lo que cambia a Pablo es primero dejar de entrenar para una competencia. O sea, en 15 jugábamos Nations o un Sudamericano o un America's Cup allá en Victoria y nos juntábamos 3 semanas antes, ¿viste? O 2 semanas antes. Creo que lo que Pablo, la idea de Pablo con Chelo y alguno más, lo que vieron la visión fue, con el Charrúa, fue que el jugador vaya todos los días. Entonces, vos dejás de entrenar para hechos puntuales. Y cuando nos juntamos, me acuerdo que Pablo nos llama a la casa de él, fue en el 2000, eso fue 2012, y estábamos, Rodo estaba ahí, digo, no había ni agua para tomar en el canto entero. O sea, abrías el vestuario y te encontrabas, o sea, estaba abandonado, ¿no? Y Pablo nos junta a la casa y nos dice, miren que arrancamos en enero, 4 veces por semana, competimos torneo argentino, no sé qué, y todos miramos, pero gordo, si vos viste lo que estábamos hace 2 semanas, no, estamos por conseguir el Charrúa, y bueno, creo que fue 13 de enero la primera práctica en el Charrúa, un 13 de enero del 2013, y colgábamos los TRX a los arcos de los fútbol, ¿no? Pero nosotros teníamos una felicidad, o sea, tener todo ahí, tener policlínica, tener entrenamiento, tener gimnasio, éramos los más felices del mundo. O sea, era espectacular, en lugar céntrico, tener todo, ¿no? Sí, hasta un vestuario, todo, no necesitaba más nada. Sí, no, o sea, llovía torrencialmente, se inundaba el túnel y estábamos contentos, nos cagábamos la risa. Se llovía la concentración. Se llovía la concentración, prendías la canilla y explotaban, porque los caños eran del 82, cuando inauguraron el Charrúa, explotaban los caños con la presión y nos reíamos, pero el tema es que lo que ganabas en logística y en tranquilidad mental, y como decís vos, todo ahí, ganabas tiempo de calidad, ¿no? O sea, yo creo que para muchos de nosotros, bueno, Rodo, lo que es la historia de Rodo, que hasta dónde iba, hasta dónde volvía, o sea, era como nuestra segunda casa también, todo ese periplo, ¿no? No te pongas a llorar, Rodo. No, te voy a llevar a un lugar, que, porque lo vivimos juntos. ¿Qué te acordás del día que Uruguay clasificó al Mundial? Mirá. Claro, fue así. Uruguay jugaba repechaje con Rusia. Primero con Hong Kong, después con Rusia. Sí, exacto. A Hong Kong le ganamos y vamos con Rusia a Siberia, ¿no? A Krasnodar. A Krasnodar. Sí, era en la Siberia, sí. Que sí. Era ahí al lado de la Siberia. Creo que paraban en Marcoussis antes, ahí en París, y después se iban. Dan el corte de lista y había que cumplir con la America's Cup en Victoria, allá en Canadá, que Uruguay va todos los años. Y bueno, dan el corte y quedamos afuera de Rusia, y nosotros con Rodo, me tocó ser capitán ahí, nos vamos con los pibes, decíamos, con Rodo. Éramos Rodo y ¿quién más era de los más grandes? No, había un plantel que después termina siendo interesantísimo. Claro, capaz que en ese momento eran los pibes, pero. Claro, en ese momento eran los pibes. Claro, ese plantel una Lata, un Mateo Sanguinetti, un Keller. Ese plantel explota. Guille, sí, ese plantel explota en el 2019. Claro, y ahí vamos a Victoria. Y jugamos hicimos buen campeonato, o sea, perdimos ahí con Canadá, con Estados Unidos y con Argentina, en ese tiempo se nos fue, y después, y estábamos ese día jugaba Rusia, un sábado jugaba Rusia-Uruguay acá en el Charrúa, que explotó, estaba gente. Viajamos un miércoles. Ahí va. Después que se juega Uruguay, se juega el partido allá en Rusia, vuelven acá, volvemos a entrenar con el plantel, y ahí es donde se hace de vuelta el corte, y el miércoles nosotros viajamos a Canadá. Y Uruguay juega el sábado. Claro. Y nosotros jugamos ese mismo sábado con Canadá. Más tarde. Victoria, claro, más porque tarde. son menos horas allá. Y nos estábamos por ir estábamos en arriba, ¿no? En el hotel en la parte de arriba. Y vimos el partido de Uruguay cantando el himno. Y nosotros cantando el himno arriba también allá. No, es tremendo. Y estábamos así. Lloramos. La verdad que estábamos muy emocionados. Y ahí nos íbamos a jugar después del partido. Y ahí fue cuando clasificó Uruguay. Fue impresionante.
Y después de clasificar, hubo que ir a jugar con Canadá, ¿no? Con toda la tensión que. Nada, lo que nos habíamos. Pero ahí la zanahoria ya era otra. Vos, muchachos, nos empezamos a jugar un boleto al mundial. No, ya era otra zanahoria. Eso fue al otro partido, Claro. pero ese partido, para los que habíamos vivido el proceso, imagínate que conseguir el objetivo fue un afloje. Claro. Me acuerdo que Sí, de ponernos a llorar y tener que ir a las 2 horas a la cancha a jugar contra Canadá. sí, fue la verdad que fue espectacular. Y bueno, de hecho después van algunos jugadores de Rusia. Llega Cafera con el Colo de Leivas. Alejo, Durán, Diego, el Colo y algunos más ahí que fueron para la América. Estaba el Cepita, Pero estaba ahí te das cuenta el Tambor. Ahí te das cuenta lo corto que era todo. Era todo muy corto de plantel y nada, era mucho a pulmón. Fue así nuestra historia, digo, los últimos 5 meses para el Mundial. Yo lo puedo contar de la felicidad de haber quedado, pero Rodi hizo lo mismo Claro. que yo y no le tocó estar. No le tocó. Y cuando Pablo da la lista, que estábamos todos en ronda abrazados, al lado mío abrazado estaba Guille Lichtenstein, que más allá de Guille lo que lo quiero es de mi club, o sea, y el tipo quedó afuera y capaz que entrenó igual o más que yo, Sí, ¿viste? Y nosotros ahí... lo que vos Y decías, estaba a nivel perfectamente para poder estar. o sea, Perfectamente, sí. era muy fino todo y ahí donde realmente vos decís lo privilegiado que sos, porque todo lo que costó estar ahí, que lo de hoy está buenísimo porque ojalá nosotros hubiésemos tenido todo eso y que hasta te pague la facultad, porque si a mí me decís a los 21 años, mirá, te vamos a pagar la facultad para jugar al rugby, mi viejo me aplaude, ¿viste? Claro. En su momento era muy difícil y hoy ver eso está buenísimo, pero creo que hay que mantener algo de un poco de que se valore. O sea, no es que el pasado fue mejor, al contrario, esto está espectacular. Pero sí creo que esas raíces están buenas, que perduren y que no se pierdan, porque fue lo que nos hizo ir al Mundial y capaz que hoy Uruguay está por cómo nosotros hicimos eso, como lo del 2003 hicieron eso y los 99 también, ¿viste? Vos hablabas de un cambio grande que hubo a partir de la llegada de Pablo. En cuanto al régimen de entrenamiento, ni que hablar de la llegada del Charrúa, ¿cómo te empezaste a llevar vos con el antes y el después? Digamos, ¿te costó empezar a entrenar con esa frecuencia? ¿Cómo lo llevaste con el tema de tu vida personal fuera del rugby? ¿Te costó ese cambio? Y sobre todo a partir de cuando Uruguay, a ver, que en ese momento fue muy incipiente, pero cuando Uruguay dice, bueno, clasificamos al Mundial, van a tener un pequeño viático, van a empezar a dedicarse un poco más, hay que meterle más horas a esto porque el nivel de competencia es otro. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ahí? Bueno, ahí claramente cambian drásticamente las prioridades, ¿no? O sea, vos te sentás con tu familia y decís, mirá, esta frutilla acá es un objetivo real, medible, en tiempo, o sea, alcanzable, se puede hacer. Voy a jugarme un pleno acá y claramente cambia la prioridad. Eso más es la última parte del Mundial, pero cuando entra Pablo lo que hace claramente es de alguna manera volcar toda su experiencia del rugby profesional al jugador uruguayo, que Pablo siempre dice, el jugador uruguayo es único en el mundo por la entrega que tiene, no es mercenario, ¿viste? Esa es una palabra que nosotros usamos mucho. Sí. No es mercenario, al contrario, lo hace por amor desmedido. Y imagínate si a eso le pones algo de conocimiento del juego y disciplina de nutricionista, alimentación, gimnasio, una planificación individual de cada uno, de cada jugador. Y claramente yo sentí personalmente que empecé a estar mucho mejor físicamente a los 30 años que a los 22. O sea, porque claramente uno ve a esa edad también que si sigue haciendo las mismas cosas que a los 22 no le da. Y tiene mucho más conciencia del cuidado de su cuerpo y su físico. Pero Pablo puso una mentalidad profesional. O sea, acá nosotros éramos profesionales de la cabeza. O sea, no cobrábamos un mango, porque el viático que decís vos se iba en el service del auto o el traslado. Olvídate, eso era un mimo al corazón. O sea, era por amor al arte. Pero de cabeza nosotros veíamos las realidades de, quizás en ese momento, de otras selecciones de primer mundo, y los sistemas de entrenamiento eran muy similares a los nuestros. La gran diferencia está en el descanso. Exacto. O sea, la gran diferencia está en el descanso, que nosotros entrenábamos 6 de la mañana y 7 y media, había 2 turnos, ¿te acuerdas, Rodó? Y de ahí nos íbamos a trabajar y después doble turno volver. Y el profesional se iba a descansar y dormía una siesta.
Entonces vos llegabas al turno de 4:30 totalmente quemado de físico y quemado de acá, porque el día tiene problemas y los que decís vos también, los problemas familiares y los temas que hay. Y el laburo de cada uno no era el mismo. Hay gente que laburaba con el físico caminando y demás, y hay gente que laburaba en la oficina. Mirá qué poema. Ese día, el anterior, le dije, creo que a Diego Maño, no sé qué hago acá. Ese día le dije, no sé, fue cuando cayó el galés Greg, ¿no? No, eso fue antes, pero aparte eso es atrás del Charrúa. Claro, eso es en el Parque Rivera. Parque Rivera. Donde hay troncos, piedras y todo lo que... Y Pablo te hacía... Sí. Dale que tarde, acá no... No había nada, no había lluvia, no había... Ahí. Cabeza contra el pedregullo. Esto fue más disfrute, ¿no? Esto ya estás ahí y ya estaban en Disney. Sí, que también es un poco, nos pasó eso, salvo los que jugaban en Europa, para nosotros también es difícil a veces entrar en ese mundo, ¿viste? Estar metidos 30 días ahí en un circo que vos no sos parte de eso, ¿verdad? Vos entrás y salís. Aparte de que venían de un viaje previo, habían viajado antes a País Vasco, habían viajado a Francia, como decía, habían ido a Japón, o sea, la preparación también, o sea, no fue solamente ir a convivir en el Mundial, sino que habían tenido una etapa previa que hacía que toda la convivencia del grupo fuera más larga todavía. Sí, personalmente lo sufrí muchísimo, porque para un amateur irse 53 días de tu casa y del país es muchísimo. O sea, tenés que negociar con tu jefe, negociar con ahí está el cross-border. Hablando de raíz. El famoso cross-border. Esa es otra historia. Ahí nos fuimos en ómnibus. Escuchá esto, un viernes. Jugamos a las 4 contra Mendoza en Mendoza. Y salimos un viernes de noche de acá. Cruzamos a Buquebús, a Argentina, a Buenos Aires. Cenamos en Madero y metimos 18 horas de ómnibus. Llegamos a las 2 de la tarde y nos aplaudían los hinchas de Mendoza y perdimos por 2 puntos, ¿te acordás? Eso fue una demencia. Me acuerdo que gente de Argentina conocida. Y para atrás. Para atrás. No es que nos quedamos a dormir ahí el otro día. No, volvimos. Me acuerdo que un muy conocido de Argentina, del 2007, lo llamó Alejo Corral y le dice, che, me enteré de esto, ¿es verdad? Y le dijo, sí, es verdad. Sí, pero disfrutamos mucho. Eso fue, creo que un sudamericano, ¿no? Rodo el 2000. Y eso si no es el 2014. Si no es el partido de Chile, si no es el partido de Chile clasificatorio para el Mundial 2013, puede ser. Tiene que estar ahí. Lo bueno de ese grupo duró como 4 años muy juntos y conocíamos mucho los temas que teníamos familiares, personales. Por ejemplo, ahí había una foto con... Toda la era Pablo, ¿no? Toda la era Lemoyne, bueno, básicamente. Alejo Corral se venía a Argentina y se quedaba a dormir 2 semanas arriba en la concentración que Rodo dice que se mojaba. En el hostel, el Charrúa. Y Cochi, Oscar Durán, también para mí es un héroe porque yo ahí no tenía hijos, ¿no? Pero Cochi con hijos, o sea, hizo todo eso. Yo me saco el sombrero porque... De esa generación, si no fue el primero, fue de los primeros en tener familia. Sí, ¿no? seguro. Con el chino. Ese creo que fue el primer partido de los Teros en el Charrúa, esta imagen que estamos viendo. Ese fue 2012 o 2013. Sí, ahí 18 de marzo. Sí, está Diego, está Tony allá, está Pachi. Sí. Hay una anécdota de esa época que cuando entrenamos a las 7 de la mañana, el chino Klappenbach, que es traumatólogo, Rodo se va a acordar. Nosotros entrenábamos a las 7, desayunábamos y 7:30 estábamos en la picadora. Y Chino ya estaba levantado de las 4 de la mañana porque operaba a las 4:30. O sea que el tipo llega de túnica y le decíamos, Chino, el día que me tenga que operar no me opero con vos, ¿viste? Y se operó, fue al entrenamiento y después se ponía la túnica y salía transpirado. El Chino era un tipo muy cómico porque transpiraba mucho. Y después ya salía sin camisa de médico y ponía el aire acondicionado al mango en el auto. Para dejar de transpirar. Esa era la vida del chino Klappenbach. Y que después pasa lo que pasa, ¿viste? El chino queda, va al Mundial y se desgarra en Japón, creo. Y bueno, ahí tenés un poco donde pagás el amateurismo, ¿no? Va por ahí. Vos sabés que es un grupo que, como decía Pancho recién, que era muy unido,
todos conocían de todo, muy divertido, la verdad, un grupo muy divertido. Y raro a su vez, porque en realidad construyó algo grande, pero no es un grupo que hoy en día se junte, que voy a estar, no, una vez por año, 2 veces por año es un asado, se junta. Sin embargo, te cruzás con cualquiera de ellos en una cancha y salen todas estas anécdotas enseguida y quedó como esa cosa de hermandad y de amistad que va más allá de una cancha de rugby. Es un grupo, la verdad que se pasó muy bien. Bula, del Mundial, si tuvieras que elegir un momento. Bueno, yo creo que fue para todos, ¿no? Fue lo que fue el primer partido en Cardiff contra Gales, local. Un poco lo que te decía, no sabíamos a dónde íbamos porque hace 12 años que Uruguay no iba y ninguno de nosotros había estado en una competencia de ese calibre. Y bueno, yo creo que esa semana fue muy especial porque se empezaba a sentir la adrenalina de lo que era debutar en el Mundial. El corte, creo que jugamos un sábado, un 20 de septiembre, me acuerdo la fecha. El corte fue el jueves, ¿viste? Y quedé en el corte, la verdad, no podía creer. La entrega de camiseta fue muy especial. Y el Captain Rank, que es el día antes, yo nunca había estado en el Millennium, por ejemplo, que es un estadio que tiene 90.000 personas y cerrado. Y entrar ahí, ¿viste? Te daban 30 minutos para pisar la cancha. Y entrar ahí fue como se vivió una mística espectacular. Y ahí es donde decís, ¿dónde estoy, no? O sea, no podés creer dónde estás. Y al otro día, yo creo que cuando salimos del hotel y creo que estamos en una ciudad cerca de se llama Newport, que vamos, fuimos como en ómnibus y cuando llegamos a Cardiff, que es muy difícil entrar, nos ponen guardia real, se llama, que son como unos caballos percherones, ¿viste? Con motos y claro, es como que el estadio está en el medio de peatonal. Y la llegada está toda rodeada de pausitos, sí. La gente se llena ahí, es impresionante. Y todo el mundo arriba, o sea, saludando y veías banderas uruguayas y conocidos y la verdad, ese momento fue muy fuerte a nivel de emoción. En el vestuario fue muy fuerte y después disfrutar. O sea, el himno fue un poco lo que sea ahí. Yo creo que lo que pasó en ese himno es la representación de la descarga emocional de lo que vivimos desde el 2011 hasta el 2015. O sea, un poco era como, bueno... Es el momento que soñaste toda la vida. Digo, estás ahí. Ahí estaban los que nos quedaron afuera. De hecho, en el vestuario estaba el nombre de los que no estaban. Estaba Rodo, estaba Guille, estaba Nico Freitas, y me estoy olvidando de Cartucho, claro que sí, y un poco era por los que no están, ¿no? Fue muy fuerte porque ver los nombres de Rodo y de Cartucho, fue el capitán de seleccionado. Sí. Ahí te das cuenta de que las decisiones difíciles que hay que tomar como técnico, ¿no? Y ver el nombre de esos que no estuvieron, a vos te da más privilegio y ser más agradecido de dónde estás. Y no podés dejar nada por hacer. O sea, entonces yo creo que eso fue muy fuerte. Y bueno, ese momento, si me decís, es el momento más fuerte. Y para nosotros había 5 que ya no jugamos más en Uruguay, que era Chalo, Oscar, el Chino y yo, 4. Hablabas de que en algunos aspectos el Mundial fue como difícil. Uno de ellos era la cantidad de tiempo que habían estado fuera del hogar. En cuanto a la falta de costumbre de afrontarse a escenarios así, ¿costó enfocarse durante los partidos o es real eso de que cuando empieza el partido, te metés y solamente te enfocas? O para el que no está tan acostumbrado a ese marco, a esa atmósfera, cuesta? No, creo que cuando sale kickoff, ahí es como que estés jugando allá en Paysandú. O sea, es puro instinto de juego. Igual creo que lo que son los planteles en ese tipo de eventos estás muy o sea, no tenés casi lugar para el esparcimiento. O sea, hasta estás muy cuidado también con las redes sociales, con lo que escribís. O sea, vos estás dentro de un producto que se llama Copa del Mundo. Bueno, podés escribir contra el hotel, contra la cancha, o sea, estás es todo muy hermético. Entonces, la verdad, cuando a mí me toca estar afuera del último partido contra Inglaterra,
que ahí sí con Jero Echeverry, por ejemplo, estamos en Manchester y salimos a caminar. Por ejemplo, los hospitality nunca los vimos nosotros. Había una fiesta afuera de la ciudad que nunca la veíamos. Cuando quedamos afuera, salimos a recorrer eso. Toda la parte del FanFest es claro, alucinante. ¿viste? O contra Australia, que mi madre fue al partido, iba en ómnibus desde Londres hasta Birmingham, y ella comentaba con otros ingleses que era madre de un jugador y me contaba después, ¿no? Y decía, madre de un jugador, pero es verdad que son amateurs, ¿verdad? Sí, mi hijo es contador, decía. O sea, no podían creer, y ese tren iba todo lleno para ver el partido, ¿viste? Y uno decía, te van a ver a vos, increíble, pero sucedía. Tremendo. Una anécdota. Una anécdota. Bueno, puede ser Roboso, me comprometés, pero capaz que estabas ahí. Una muy cómica, voy a tirar. Sí, tirá ahí. Creo que era una gira, un partido, una ventana en Estados Unidos, y hacía un frío, no sé si era en Utah o no sé dónde era, y hacía un frío mortal, y claro, de ahí nos íbamos al entrenamiento y queríamos saber si había vestuario, ¿viste? Para bañarnos, ¿viste? Entonces, salimos al entrenamiento, todo con ropa para cambiarnos, y cuando llegamos a la cancha, termina el entrenamiento, muerto de frío, transpirado, y los vestuarios, el manager nos dijo que había vestuario. No lo voy a quemar al manager, ¿no? Me dijo, hay vestuarios, se van a bañar, ¿viste? Cuando el manager te da seguridad, está divino si esas cosas suceden. Si no suceden, te dan mucha incertidumbre. Como técnico también pasa eso. Y no, hay vestuarios, quédense tranquilos que hay vestuario. Está, entrenamiento, creo que era de alta, partido, todos nos matamos. Vestuario no estaba, no había vestuario, ¿viste? Nos volvemos y al otro día, a los 2 días, íbamos a otra cancha a entrenar y decimos, che, ahora sí, Pepito, ¿hay vestuario? Y el loco dice, bueno, sí, una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo, tocarlo, que esté en los vestuarios, decía. ¿Viste? Entonces, decía, ¿pero hay vestuario o no hay vestuario? Decía Alejo Corral. Bueno, vestuarios supuestamente hay, pero una cosa es verlo después, dice. Entonces, esa quedó porque quedó para todo lo que aplique. Una cosa es que te lo digan y otra cosa es verlo y tocarlo, ¿viste? Sabés que no, yo no estaba y la escuché muchas veces esa anécdota en los Omnibus porque fue previo al 2011, si no me equivoco. Claro. No me acuerdo ahora el nombre del manager, pero me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo que conocido y todo el tiempo se traía ese tema arriba de la mesa. Sí, aparte le erraba un poco con la logística, con los tiempos, ¿viste? Y creo que estaba Pablo, creo que estaba arrancando ahí, me acuerdo que no, Pablo estaba como jugador. Estaba como jugador. Pablo estaba como jugador, porque Pablo fue venía, antes. Pablo venía con toda la cabeza, Claro. ¿viste? Es más, yo no sé si no es aquel torneo que ustedes que Uruguay va a jugar a Estados Unidos. ¿Te acordás que no juega con Francia? ¿Con quién es que juega en Estados Unidos? Sí, la Churchill. Pero no, fue otra. Así que bueno, esa es cómica porque la usamos para todo después. Y Alejo decía mucho, es una cosa que te lo digan, otra cosa es verlo, tocarlo. Vamos a ver qué tienen para decirnos nuestros amigos del Bro. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Acá, mientras veíamos las recomendaciones de Bro, acá era una anécdota atrás de la otra, era tremendo. Me bautizaron de vuelta ahí. ¿Cómo estamos? Ahora sí. Lo que pasa es que estaban haciendo un préstamo. A ver, a Pablo Lemoyne lo tuviste como compañero de jugador y como entrenador. ¿Era muy diferente como jugador y como entrenador o el carácter era el mismo? No, Pablo es la esencia, es su convicción. No, porque viste que hay Yo gente creo que juega de una manera, después cruza la línea y lo ve de otra manera, lo vive de otra manera, No. por lo menos quizás es más metódico que Yo que creo cuando que era jugador. viendo lo que está logrando ahora con Chile,
y las cosas que ha hecho, no sé, por ejemplo, ese primer tiempo, la otra vez en Italia, o sea, lo que ha podido generar. Yo creo que él ha crecido mucho como entrenador, pero es natural que uno vaya creciendo como entrenador en el pasar de los años. Él como jugador, obviamente, capaz que era más egoísta, porque un jugador de alto rendimiento tiene que ser muy egoísta, por más que juegue en un equipo, tiene que cuidarse mucho y competirse el puesto con otro par. Quizás él era más egoísta y más era hiper profesional al lado nuestro, un tipo que juega en esta francés y vos laburás, estudiás y vienes a jugar eliminatoria y bueno, está, viste, vos decís, ¿qué le voy a pedir yo? ¿Qué le voy a decir a él? Y bueno, sí, capaz que él en eso, en esa etapa que estuve con él, él estaba mucho más mirando su carrera como jugador y lo que venía. Y como técnico es como todo, obviamente. Yo creo que él arranca de una manera, con muy fuertes las convicciones, y con su forma de pensar, y después él va madurando de una manera y aprendiendo de que a veces hay que tomar otras opiniones y esto y lo otro. Y nada, yo me saco el sombrero porque siempre hablamos con esos de esa camada, que si no fuese por él, era muy difícil que se logre lo del Charrúa y que se logre dónde está Uruguay hoy, porque el tipo tenía una visión de largo plazo, una visión tan grande de largo plazo, que te invitaba, salías a pelear con él, ¿viste? Porque el tipo decía, vamos a llegar acá, cuando nadie miraba a largo plazo en la Unión de Rugby Uruguay. O sea, te hablo de que ibas a la Unión y no había ropa para entrenar. No se veía para una gira. Sí. Y el tipo te sienta en la casa y te dice, vamos a hacer todo esto, y vos mirabas para atrás y 2 minutos antes no tenía nada. Entonces... y los famosos pizarrones del vestuario, jugamos por. Exactamente. ¿Cómo es eso? A ver. Ponían, antes de los partidos o antes de un torneo, te ponía un pizarrón donde te decía, vamos a jugar la Tbilisi. Y ganar un partido para conseguir fondos para tal cosa. Ganar para lograr que nos inviten a tal torneo. Siempre había una zanahoria por delante pensando en el progreso, digamos, y la competencia o la parte económica para que sigan creciendo. Eso de la Nation que dice cuando era en Rumania, y que le iba a decir, era clave cómo Pablo era como que siempre jugamos por el descenso nosotros, porque vos tenías que ganar un partido a la Nation para que te inviten a que gane. O sea, siempre con el agua acá, era todo bajo presión. Entonces vos decías, che, Uruguay no juega bien. ¿Y cómo va a jugar bien Uruguay y teníamos que ganar por uno y raspando? O sea, lo que sucedió después, que Uruguay lo inviten anualmente a la Nation, que la Nation se juegue en Uruguay, que Uruguay gane la Nation, era imposible. Nosotros era ir a la Nation a ganarle a Rusia, ir a la Nation a ganarle a Portugal. Era siempre con presión. Ese grupo jugó 4 años bajo presión. Creo que eso te forja el carácter de una manera bestial. Y los partidos era defensa. Pero, era tremendo. Claro, había buenos backs y todo, pero era la mano se trataba porque era. Y volviendo a otra anécdota, ese partido que perdemos con Rumania en la Nation, el primer partido con Rumania, y faltaban 2 minutos y lo teníamos ahí, 4 abajo, y patada al fondo y presión y agarramos un par de tacles y ese día posterior, ese análisis de video duró 3 horas, creo. El tipo paró en cada rack, que debe haber, no sé, 230 rack por partido, paraba y decía, Rodo, ¿qué hiciste acá? Pancho, ¿qué hiciste acá? Ficha, ¿qué hiciste acá? O sea, se rompió una pared de yeso, me acuerdo, volar los celulares, o sea, pero creo que la convicción de él lo hacía por el bien de nosotros también. O sea, la verdad que Pablo, yo le admiro la fortaleza que tiene mental para transmitirles a los equipos que no son favoritos, que sean capaces de competir, no participar. Él nos decía, nosotros vamos al Mundial, esto no es un viaje a Bariloche, me decía. Nosotros vamos al Mundial a competir, no a participar. No es un premio. Y hay una diferencia muy grande entre competir y participar. Y enganchando con esto de la fuerza, de la fortaleza mental. ¿Cuánto de fortaleza mental tiene el jugador de trébol para jugar el campeonato local? Bueno, es parte de nuestro ADN, ¿no? El hecho de estar separados a 380 kilómetros. En los momentos que el club logra poner todo eso de alguna manera en la cancha,
de esa adversidad. Para nosotros no es una excusa estar separado porque es parte de la naturaleza. No, pero es una desventaja con respecto al resto, es una desventaja. Es una desventaja, yo qué sé, claramente, si el que tira online está en Montevideo y el que salta está en Paysandú, o en el 2018, si la abre Alejo y el 10 está acá, o si la abre Guille y Alejo está allá, es muy difícil. O sea, uno puede suplirla con talento, con dedicación, que lo entrenen. Ahora, si el tipo de Montevideo, el equipo de Montevideo entrena lo mismo, tienen jugadores de capacidades similares, y tenés una desventaja, claramente. Sí, hay veces que no juega, por ejemplo, en años, ha pasado años que quizás no juega el mejor en su puesto, sino si la pareja de centro está en Montevideo. ¿Se entiende? Claro. O si el tirador y el que salta el 4 están en Montevideo. O sea, se mira un montón de cosas y gracias a Dios, digo, el club del 2004 hasta este año, hasta el año pasado, de 22 años ha estado en 20, yo soy medio fanático de los números, pero ha estado en 18 semifinales, o sea, de la liguilla de Francini ha estado siempre arriba, y con 2 campeonatos y una final perdida. O sea, hay un trabajo muy importante de lo que es análisis, de lo que es trabajo individual, obviamente todo eso que lima, y también el jugador sabe que no tiene nada para regalar, ¿viste? No tiene nada para regalar. Entonces, yo creo que al club sí, la fortaleza mental, el que lo sabe utilizar y el que tira toda esa adversidad en la cancha, nos termina jugando a favor. ¿Qué tema el de Trébol de Paysandú, ¿no? Porque se habla mucho del tema de la distancia que hay y entrenar separados, ¿no? Ahora, también creo que hay momentos de fortaleza del club que son el hecho de tener todo un departamento para un solo club de rugby, ¿no? Que sin duda lo tiene que ayudar y le hace no tener faltante de gente quizás, y tener gente en Montevideo y tener gente en Paysandú. Que quieras o no, acá son 8, 10, 12 equipos que se pelean por 3 colegios, 4 colegios, o conseguir... Sí. ¿No? El universo es grande, pero después la captación real no se da tan así. Primero porque, digo, Paysandú, fútbol y básquetbol. El básquetbol es muy fuerte también. Nosotros decimos que tenemos que ir a reclutar jugadores de rugby a los clubes de básquetbol, que la verdad que ahí encontrás de todo, claro, ¿no? Vas a encontrar tamaño y jugadores que no todos llegan. Sí, pero después también, obviamente, el club, o sea, es un club social, no es un club deportivo. Entonces, lo social importa mucho, quizás más que la alta competencia o lo deportivo. Entonces, el club a veces, estamos trabajando muy bien con el club, pero no es que abre a todo el mundo que pueda. Entonces, hay que conseguir las becas, que vengan a jugar. Hay muchas becas para los infantiles, para los juveniles, para el plantel superior. Y eso lleva tiempo también. O sea, y se está logrando. Pero no es tan sencillo también después los educadores. O sea, hoy tenemos muchos jugadores en infantiles, pero quizás no tenés los educadores o la cantidad de educadores necesarias y con capacidades para transmitirle todo eso a las infantiles. Entonces, ¿qué pasa? El niño o el juvenil que va a una práctica y se aburre, porque le aburre la práctica o porque no tenemos las mejores condiciones para... Hay miles de tentaciones hoy. Las redes digitales, los juegos, el fútbol, el básquetbol, la noche... Entonces creo que hoy nosotros en Paysandú, y pasa mucho con los clubes de todos los deportes, competimos con muchas tentaciones en los niños. Y es un gran desafío para Trébol principalmente, porque cada jugador que se va lo sufre muchísimo, porque capaz que si vos te nutrís de un colegio, es más fácil tener esa cantera. Y nosotros nos duele muchísimo. Vamos a ver qué tienen para recomendarnos nuestros amigos de Kia. Kia. Movement that inspires. Bien, sí, estábamos hablando de Trébol y sobre todo del tema de cómo captaron mucha gente dentro del departamento y fuera del departamento, Salto, zonas aledañas, también han tenido influencia de jugadores de fuera de Paysandú que han ido a nutrir al club. Sí, hoy, a ver, yo creo que el club es un referente regional y
y porque, no sé, gente de Salto, que hoy por hoy hay muchísimos jugadores de Salto en el club y son referentes en el club. Gente de Dolores también, gente de San José. Y también cuando uno viene a Montevideo y en su laburo o en facultad, conoce gente de otros departamentos. O sea, el club es un club súper abierto, le da las posibilidades a todo el mundo. Obviamente tiene sus consignas, tiene valores que son inquebrantables, que es el compromiso. O sea, si vas y venís, o sea, hay ciertas pautas que hay que cumplirlas, como todo, pero es un club súper abierto y hoy te diría que tenemos gente de muchos departamentos que son referentes, ¿viste? Y eso es lo más lindo. Quizás al ser del interior, uno del interior se siente más identificado con un club del interior, por costumbres y por distintas cosas que quizás con alguien de Montevideo note que hay cierta distancia. Igual acá nosotros también tenemos todo un sistema de contención, con una sede, con un micro que te lleva a entrenamiento, te vuelve. O sea, un jugador del club hoy lo levanta un micro a las 7:30 de la sede nuestra, entrenamos y lo devuelve a la casa a las 11. O sea, para un chico de 18 o 19 años, que es la época, es la edad, es la categoría más, nuestro talón de Aquiles para el club es la 19, por todas las cosas que pasan cuando alguien viene a estudiar a Montevideo y las cosas que suceden. Es nuestra división más complicada y que un padre sepa que tu hijo está metido en una dinámica deportiva que te distrae de otras cosas es importante. Y el club en eso, yo te diría que hoy es más que lo deportivo, también es un contenedor social de los chicos que vienen a estudiar a Montevideo. No, sin duda, y aparte felicitar al club porque cada vez que uno le toca ir a Paysandú, hay cosas nuevas. Siempre están mejorando, siempre están creciendo, siempre están yendo hacia arriba. Y la verdad que eso es admirable y envidiable porque la realidad es que le dan todo el jugador para que el jugador crezca. Y a su vez crees que, bueno, lo mismo de ser un departamento, es una fortaleza el hecho de decir, vos, el jugador de repente que vive en Paysandú, está a nada de la cancha, a nada del club. No quiero decir que no haya nada para hacer en Paysandú, pero de repente es más fácil salir al laburo y tirarte hasta el club. No tengo nada para hacer, me voy hasta el club. ¿No? Entendí que esa vida es mucho más... Sí, estos últimos años se ha logrado mucho eso. De hecho, por ejemplo, el otro día un mensaje que creo que de lunes a viernes, de 5 a 6, hay horas de destrezas individuales. Y está bárbaro eso, porque eso no lo podés entrenar en un martes y jueves, porque no hay tiempo. Entonces, que esté ahí gente del staff disponible y, como decís, Rodo, claro, salís del colegio y agarrás la bici y estás en 10 minutos ahí. Que la vida de Montevideo es como que no te lo permite. Yo creo que lo que más logró el club es que realmente, comparado cuando yo estaba viviendo en Paysandú, es un club de rugby. O sea, en el sentido de vos vas ahí y ves vida ves chiquilines jugando, ves padres, ves madres, porque cada 2 años hace una gira, la M15 va a Europa, que eso arrancó hace un año, y los padres son responsables de esa gira y arman todo, venta de tortas, arman fiestas para recaudación. O sea, lo que se logró fue meter la familia adentro del club, que eso es lo más importante, porque si solamente tu hijo está en el club y la familia está afuera, hay un momento en que las actividades no se asocian. Entonces, si vos lográs meter, pasa mucho en Argentina eso. Exacto, la vida del club. La clave está en meter la familia adentro del club para que la actividad principal del fin de semana sea el club. Entonces, eso es mérito de todos los que están trabajando allá en Paysandú con esa dinámica. Y también el hecho de que generar los infantiles, por eso para nosotros los infantiles son muy importantes, porque es lo que hace que el padre que era jugador y dejó de jugar vuelva por el hijo, que es donde terminás de cerrar el círculo virtuoso de un club de rugby. Nosotros recién lo cerramos hace 8 años eso. O sea, teníamos muchos jugadores que habían jugado conmigo en juveniles y primera para allá por los 2000 y dejaron de jugar y se perdían. Desaparecieron del club. Gente muy valiosa. Y vuelven cuando los hijos empiezan a jugar.
Entonces ahí es como que se cierra el cordón, ¿viste? Y esos padres hoy son los padres que lideraron la primera gira a Europa de la M15 el año pasado. Entonces, y es un club, cumple 50 años este año, es del 76, o sea, está en un momento único, es muy importante esta fecha, y recién hace 7 años logramos cerrar ese círculo. O sea, cuando vos ves clubes que tienen 40 años o 30, nosotros ahora con 50 decimos, son muy jóvenes. Si nosotros somos jóvenes, imagínate los de 30. Claro. Te lleva muchísimos años. O sea, armar un club te lleva 70 años. O sea, pero algún día hay que empezar, ¿no? Es así. Y vamos a ver qué tienen para comentarnos nuestros amigos de Óptica Eternity. Tener estilo es saber dónde mirar. Óptica Eternity, la óptica de la gente. Rodo, ¿por qué crees que le cuesta tanto a Trébol ver jugadores en la selección? Porque siempre están definiendo, siempre están en la conversación, siempre son animadores del torneo, pero sin embargo vos ves el listado de jugadores de los Teros o mismo del Seven y cuesta. Sí. Bueno, creo que empezó a pasar hace 5 o 6 años, más o menos, porque el 2015 éramos 4 del club. Sí, pero cuando terminó la camada esa de vos, Mati Palomeque, el Dulce, Guille, Alejo. Sí. Yo creo que la brecha entre, quiero ser muy cuidadoso a veces con las palabras, pero la brecha entre el amateurismo y el profesionalismo es cada vez más grande a nivel de quién quiere qué cosa. O sea, quizás en nuestra época hacíamos un esfuerzo sobrehumano y nos daba para poder llegar y estar y competir. Y hoy realmente yo no sé si al jugador de la primera del club le interesa estar en la selección. Te digo la verdad, porque no, capaz que hay gente que no quiere jugar la selección, porque quiere estar con sus amigos y le divierte. Y porque le implica ir a entrenar 5 días de la semana al Charrúa. Y sí, y le implica, y hoy 5 veces a la semana, y los viajes y rendir. Entonces, yo lo que noto con el jugador de club que tiene un perfil cada vez más diferente a lo que es el formato del jugador profesional. O sea, el jugador del club le gusta estar muy bien en el club, entrenar en serio, pasarla bien, ir a jugar a Paysandú, y hay gente que no es de Paysandú y va a Paysandú, que es de Salto, que es de Dolores, que es de San José, y ese salto que ha pasado y vuelven es porque no están dispuestos a sacrificar parte de su vida por eso. Por eso creo que estamos un poco en el límite entre el jugador amateur que quiere y el jugador profesional. Yo creo que sí, los que están en Montevideo, hay algo más de accesibilidad. No sé, yo me imagino un jugador de Montevideo desayunando en su casa, con sus padres quizás, ir a entrenar, venís, te lava la ropa, o la pones en la ropa si vivís solo, o lo que sea, y de noche capaz que está la comida pronta. Y el jugador del interior, todo solo, todo, hasta administrarse económicamente, ¿viste? Y capaz que esas decisiones son más difíciles de tomar. Te cambio la pregunta. ¿O no será que quizás Trébol es un equipo de rugby más de equipo y no tanto de individualidades, y por eso quizás de repente cuesta resaltar un jugador que vos digas, tendría que estar en la selección y no está? Y sí más ser. Funciona como equipo y como club, y se le da la identidad esa de Trébol y de ser de Paysandú. Sí, puede ser, sí. A ver, yo hoy no estoy no tengo los jugadores de la selección con quién podría alguien de Trébol estar ahí, pero sí, sin duda que el club performa mucho más como un 15 integral que como el 10 que te mete un patadón de 60 metros y te pone allá y te roba un line y te mete un try con una vara de 2 metros. Entonces, puede ser por ahí. Yo creo que sí, el club, la fortaleza del club es mucho más de equipo que de individualidades, claramente. Pancho, de verdad que ha sido un enorme placer. Nos quedamos sin tiempo. Queremos felicitarte primero que nada porque volviste a ser papá. ¿Cómo te lleva? ¿Agotado? Con ojeras. Agotado. Le mando un saludo a Sofía, una genia, una leona, que se la banca tremenda, y a Genaro, que vino acá al mundo. Bueno, de verdad que felicitaciones, nos alegra muchísimo, y nos alegra muchísimo volver a verte por acá.
Gracias a ustedes por la invitación. No, Pancho, la verdad un placer. Y nada, sobre todo eso, que te hayas hecho el tiempo en este momento de haberte venido hasta acá, prácticamente con la bata del hospital. Así que nada, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Gracias a todos. Nosotros nos reencontramos la próxima con mucho más aquí en Fix Rugby. Chau, chau.